estamos aquí en presencia del profesor Dr. Alcides Chávez. Nos va a estar haciendo algunas preguntas con respecto a los aspectos éticos de la investigación en humanos. Buenos días, doctor. Sí, buenos días. Encantado de estar acá, como siempre, respondiendo a las preguntas que tienen ustedes acerca de este tema que es fundamental y es extremadamente importante discutir estos aspectos, más aún porque tienen profundas implicancias para lo que es la práctica profesional de los futuros médicos. Bien, muchas gracias por recibirnos y tengo una serie de preguntas para vos y Sí, para claro. poder contestar. Ok, en primer lugar entonces, quisiera saber cuáles son los principales problemas bioéticos con relación a la investigación que tenemos aquí en el Paraguay. Bueno, yo creo que el principal problema que tenemos actualmente es que no tenemos comités de éticas institucionales que avalen las investigaciones que se están haciendo en las instituciones y en los centros de investigación y que por lo tanto no es mandatorio, no es una cuestión que se tenga que considerar necesariamente para la aprobación de investigaciones. Se hacen muchas investigaciones como protocolos de investigación o proyectos de investigación, ya sea a nivel de grado o posgrado, que no tienen la supervisión, no tienen el aval, no tienen la evaluación de un comité de ética, y eso que involucra directamente a seres humanos o datos de seres humanos. Y no se tiene ni la estructura, ni la visión, ni tampoco el concepto de que todas las investigaciones, independientemente de cuál sea su naturaleza, deben contar con la evaluación de un comité de ética. No importa cuál sea la naturaleza de la investigación. Entonces, la principal deficiencia que hay es la ausencia de comités de ética de la investigación en aquellas instituciones que hacen trabajos de investigación. Tienen la idea de que no se requiere la evaluación de un comité de ética para llevar a cabo ciertos tipos de investigaciones, cuando de hecho es exactamente lo opuesto. Todas las investigaciones que se llevan a cabo deben ser evaluadas por un comité de ética. Y además, aquellas investigaciones que involucren a seres humanos o datos de seres humanos deben ser no solamente evaluadas, sino aprobadas por un comité de ética. Muchos de los trabajos que se hacen a nivel de grado o posgrado por conveniencia son trabajos de naturaleza retrospectiva, donde se analizan fichas, se analizan datos que ya fueron recolectados previamente. Y creen que con la autorización del jefe de servicio, la autorización de la institución ya es suficiente para resguardarse de estos aspectos, y que el investigador, está capacitado para definir si se cumplen o no los criterios éticos. Y frecuentemente es eso algo que yo noto en los protocolos, en los proyectos de investigación que evalúo, de que los investigadores, estudiantes, docentes, en primer lugar no someten su protocolo o su proyecto a la evaluación de un comité de ética, y en segundo lugar creen que son capaces de decidir ellos mismos si es que se cumplen o no con estos criterios. Y de hecho, en primer lugar, toda institución que hace investigación debe tener un comité de ética institucional. Y si la institución exige algún tipo de investigación, los investigadores o los alumnos o los docentes deben exigir también un comité de ética que pueda velar que lo que ellos están haciendo cumple con estos estándares. En segundo lugar, se requiere un entrenamiento especial para poder saber cuáles son los criterios de validación que se tienen que tomar en cuenta para toda investigación. Y no es sencillo definir uno, porque debe anticipar muchos aspectos que quizás no sean evidentes para alguien que va a hacer esa investigación, o alguien que no tiene mucha experiencia en investigación. Por lo tanto, yo creo que esa es la principal deficiencia, el principal problema que tenemos, que no tenemos la cultura, por así decirlo, de poner los proyectos de investigación a consideración de un comité de ética. Y no es excusa de que la institución no tiene un comité de ética, porque el comité de ética en principio debe ser independiente. Por más que sea institucional, debe ser independiente, y cualquier comité de ética institucional, por lo tanto, está en principio facultado para evaluar cualquier proyecto de investigación, sea de la institución en la que está el comité de ética o de cualquier otra institución. Por lo tanto, mientras la institución crea su propio comité de ética, puede someter los trabajos de investigación que ya está teniendo
a consideración de otro comité de ética institucional en el proceso de transición. O sea, no tendría que haber ningún retraso por eso, ni tampoco usar como excusa de nosotros no queremos retrasar las investigaciones, por eso no nos ponemos a hacer, porque toma un tiempo crear un comité de ética institucional que de hecho funcione. Así que esa es, considero que es la principal dificultad que hay hoy en el campo de la ética y la investigación en seres humanos en el Paraguay. Muchas gracias. Teniendo un poco en cuenta los criterios que habías mencionado, ¿cuáles serían estos criterios éticos, bioéticos, en toda investigación que se realice? Bueno, son 7 criterios, los criterios de validación que tienen que considerarse en toda investigación con seres humanos o datos seres humanos. El primero de estos criterios es la validez clínica y social de la investigación. Las investigaciones se tienen que hacer para algo, tienen que servir para algo, tienen que cumplir con un propósito, tienen que ayudar a resolver un problema o a salvar una situación. Uno no investiga simplemente para saber, uno investiga para resolver un problema, para mejorar una condición, para hacer que el mundo sea un lugar mejor donde estar. Por lo tanto, lo primero es la investigación tiene que tener una utilidad clínica y social, tiene que servir para algo, tiene que ayudar a definir mejor un tratamiento o un diagnóstico o un pronóstico, tiene que servir para algo. Ese es el primer criterio. El segundo criterio es el criterio de validez científica. Significa que aquellas personas que hacen la investigación deben saber lo que están haciendo. La investigación no es un acto pedagógico, uno no investiga para aprender, uno investiga porque sabe lo que está haciendo. Por ejemplo, si una investigación implica la extracción de sangre, la persona que va a hacer eso tiene que saber extraer sangre, no tiene que aprender durante la investigación, porque la investigación está diseñada para recolectar datos de la manera más precisa, exacta posible, lo cual requiere que la persona que aplica el instrumento en medición o el procedimiento sepa exactamente lo que está haciendo. Por lo tanto, ese segundo criterio de validez científica implica que las personas que van a hacer lo que se tiene que hacer en la investigación tienen que tener la suficiente pericia y capacitación para hacer eso. Obviamente, uno, si no sabe hacer algo, tiene que contratar a alguien o conseguir a alguien más que lo haga para su investigación. No puede hacer investigación en seres humanos si no sabe lo que tiene que hacer. El tercer criterio es la selección justa de sujetos. Aquellos sujetos que se van a beneficiar de la investigación son los que tendrían que participar de la investigación. Si mi investigación va a servir para un grupo particular de personas, el grupo que yo selecciono para hacer esa investigación tiene que ser de ese tipo de personas. No puedo hacer una investigación en un grupo de personas para los cuales la respuesta no es evidente, o no es útil, o no les va a servir. Entonces hay que seleccionar adecuadamente el grupo que se va a beneficiar más de los resultados de esa investigación. El cuarto criterio es una relación coeficiente de riesgo-beneficio razonable. Significa que lo que nosotros vamos a hacer tiene que razonablemente no solo no perjudicar al individuo, sino beneficiarlo. Nosotros no hacemos algo para saber si funciona o no. Nosotros hacemos algo para saber si funciona mejor que algo que ya funciona previamente. Por lo tanto, nosotros cada vez que hacemos una investigación, lo hacemos para ver cómo mejoramos eso que ya tenemos. No para saber si esto funciona o no, esto causa daño o no. Esas no son preguntas que uno se plantea cuando hace una investigación. Si uno no sabe si algo causa daño o no, no tendría que hacer una investigación en seres humanos directamente sobre ese tema, porque no está establecido cuál es el riesgo y cuál es el beneficio razonable para los seres humanos. Se tienen que hacer investigaciones previas en ese contexto. El quinto criterio de validación es la validación o la evaluación por un comité de ética independiente. Todas las investigaciones en seres humanos tienen que ser aprobadas por un comité de ética. Todas tienen que ser puestas a consideración y aprobadas independientemente de su solidez metodológica, porque un estudio puede ser muy bueno desde el punto de vista metodológico, pero cuestionable desde el punto de vista ético. Ese tipo de investigaciones no se pueden llevar a cabo. La ética de la investigación le gana a la metodología de la investigación. Y lo primero que se tiene que satisfacer es la ética de la investigación y después la metodología de la investigación. El sexto criterio es el consentimiento informado. Todos los sujetos que participan de una investigación deben estar plenamente conscientes
al tanto y conocer suficientemente en qué consiste la investigación, cuáles son los riesgos, los beneficios, por qué se hace, para qué se hace, quién hace, cómo hace, para qué hace, de dónde salen los fondos, cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios, si va a recibir algún tipo de compensación, a quién tiene que acudir si hay problemas. Toda esa información tiene que estar en un documento que es el consentimiento libre e informado. El investigador le tiene que informar al sujeto de estudio todos estos aspectos relevantes y ambos tienen que firmar este consentimiento informado, que es una especie de contrato de investigación entre el investigador y el investigado que establece todos los términos de la investigación. Y eso se tiene que informar suficientemente y ser aplicado a individuos con suficiente autonomía. Significa que si son menores de edad no pueden participar de la investigación sin la autorización de sus padres o tutores legales. Si es una persona que tiene algún tipo de déficit o algún tipo de alteración que pueda comprometer su autonomía como individuo para tomar decisiones relacionadas con su cuerpo o consigo mismo, entonces también se tienen que tomar los recaudos necesarios. Y el último criterio, el séptimo criterio, es que todos los sujetos deben ser tratados siempre con el máximo profesionalismo y respeto posible. O sea, los sujetos bajo investigación tienen que ser tratados como si fuesen los sujetos más importantes, más relevantes en ese contexto en particular. No es que por ser sujeto de investigación tienen que ser tratados de forma distinta. Tienes que tratar a cada sujeto de investigación como si fuese el Rockefeller que viene a consultar en el hospital donde vos estás y que tiene la capacidad de fundirte la vida si es que quiere. Ese es el respeto y profesionalismo con el que vos tenés que tratarle a cada uno de los individuos que forman parte de la investigación. Entonces, esos 7 criterios son los que tienen que tenerse en cuenta para toda investigación: utilidad clínica y social, validez científica, selección justa de sujetos, coeficiente riesgo-beneficio favorable, el consentimiento libre e informado, evaluación por un comité de ética independiente y profesionalismo y respeto. Muchas gracias. Y teniendo un poco también en cuenta estos criterios que habías mencionado, ¿cuáles serían los nuevos desafíos o el nuevo desafío que nosotros tenemos actualmente en el campo bioético de la investigación en humanos? Bueno, uno de los aspectos que debemos tener en cuenta, que no existía antes, es el tema del acceso a los datos. Hoy en día todos los datos están digitalizados, tenemos historias clínicas digitalizadas, los registros, los estudios de laboratorio, los resultados se envían todo de forma digital y todo queda almacenado en una base de datos. ¿Quién puede usar esa información? ¿Quién es el dueño de esa información? ¿Cómo se define qué se puede hacer con esa investigación? Si yo tengo un instituto privado y yo doy servicios de análisis laboratoriales, por ejemplo, y yo tengo los datos acerca de esos pacientes, ¿puedo usar esos datos para una investigación a pesar de no tener la autorización? Porque son datos nomás, no hay una persona involucrada directamente, no hay un ser humano directamente involucrado en eso. ¿Quién es dueño de esos datos? ¿Quién puede acceder a esos datos? ¿Cómo se controlan esos datos? ¿Qué pasa si alguien hackea esos datos y los hace públicos? ¿Cuáles son los mecanismos de seguridad, de confidencialidad que se toman al respecto para asegurar que esos datos van a permanecer en anonimato? Todos estos son aspectos que antes no existían, porque ahora todo está digitalizado, tenemos acceso a un montón de información y a un montón de datos, pero eso nos hace cuestionarnos acerca de la ética de uso de estos datos, que es un aspecto que tiene que tenerse en cuenta también en el consentimiento informado. Cómo se va a almacenar esa información y cómo se va a usar. Si yo recolecto datos sobre vos para hacer una investigación, pero esos datos me pueden servir para otra investigación, ¿puedo usarla? ¿Es ético usar esa investigación? Vos no me autorizaste directamente para eso, pero ¿puedo usarla para otra investigación? Estos son aspectos que tienen que discutirse y tienen que definirse adecuadamente, porque no existían ahora y son, digamos, consecuencia de la tecnología que disponemos actualmente y que no teníamos antes. Hoy en día podemos recolectar datos de nuestros celulares, computadoras, tranquilamente tomamos fotografías y videos. Todos esos son datos que tienen que ser manejados adecuadamente, no solamente desde el punto de vista tecnológico, sino ético. Porque yo no le puedo tomar fotografía a un paciente y publicar esa fotografía sin tener una autorización
expresa de ese paciente, o un video, o un audio, o cualquier tipo de material. Y todos estos aspectos se tienen que tener en cuenta si uno va a recolectar datos de este tipo, o si quiere acceder a datos de este tipo. Y teniendo en cuenta estos problemas que habías mencionado recientemente, ¿cuál sería la solución a estos problemas? ¿Qué mecanismo, qué manera ves para poder solucionarlo? Bueno, en primer lugar, crear una conciencia de que es una necesidad el considerar los aspectos éticos de la investigación en todas las investigaciones que se llevan a cabo. Abrir la discusión acerca de cómo se tiene que hacer y cuáles serían los mecanismos más apropiados, y formar a los nuevos profesionales en la salud teniendo en cuenta las necesidades en el campo ético de la investigación, y que estén expuestos nuestros profesionales a un entrenamiento formal en ética de la investigación y en bioética, para que puedan incorporar esos conocimientos en su práctica profesional. Porque la ética de la investigación es solamente una parte de lo que es la bioética, que involucra toda la ética relacionada con todo lo que está vivo, no solamente seres humanos, sino todo el ecosistema, la naturaleza, el medio ambiente. Todos esos aspectos entran dentro del campo de la bioética, toda la ética de lo que está vivo. Y dentro de la bioética está la ética de la investigación, pero no es la única ética. Está la ética de la práctica profesional también, que es la deontología, que se relaciona con la ética de la investigación en el sentido de que muchas de las actividades que nosotros como profesionales de la salud hacemos en nuestra práctica profesional son mecanismos también de investigación. Una historia clínica, algún estudio laboratorial, algún análisis de imágenes, todos esos son procedimientos que uno los puede hacer como práctica profesional o dentro de una investigación. Y al usar los mismos procedimientos, comparten también los mismos principios que deberían gobernar su aplicación en seres humanos y darle mucho más énfasis. Yo recuerdo que hace un tiempo hice un trabajo de investigación para ver si había programas de bioética dentro de las carreras del área de salud, y encontré que en muy pocos casos, en muy pocas carreras y en muy pocas universidades hay una materia formal de ética de la investigación, lo cual es lamentable, porque ética de la investigación tendría que estar al mismo nivel que farmacología, por ejemplo, en medicina, porque si no sabes cómo aplicar un fármaco desde el punto ético, no tenés que aplicarlo en primer lugar. O sea, el conocimiento que tenés no lo podés aplicar si no cumple con los criterios éticos. Es lo que habíamos dicho para la investigación. La ética de la investigación le gana a la metodología de la investigación, y la ética de la práctica profesional le tiene que ganar a la práctica profesional operativa misma, y eso es lo que forma parte del profesionalismo para dar un servicio en el área de ciencias de la salud. Que la persona que está dando eso no solamente tiene que tener los conocimientos operativos necesarios, sino tiene que saber en qué contextos se administra, y muchas veces es muy difícil saber, porque hay situaciones en las que los individuos tienen una autonomía disminuida, hay situaciones en las que es difícil separar el principio de beneficencia del principio de no maleficencia, y otras en las que el principio de justicia es complicado de traducir operativamente. Y en todos esos contextos hace falta que la persona tenga tan buen criterio terapéutico como tenga un criterio ético de cómo tiene que proceder. Así que en este caso sería reforzar el entrenamiento de todos nuestros futuros médicos y de toda el área de salud en este aspecto en particular, incorporando como materia obligatoria, necesaria, cursos de ética de investigación. Y actualmente, ¿con qué recursos nosotros podemos contar aquí en nuestro país para las personas interesadas en este ámbito? Hay muchos recursos, hay artículos, hay libros disponibles que se pueden acceder. Para los alumnos de la Universidad del Norte, nosotros tenemos una página de la Dirección de Investigación que contiene una sección de recursos donde hay materiales sobre el tema de ética y la investigación que pueden ser usados por cualquiera que sea a la página de la Dirección de Investigación, por supuesto. Y
todo lo que son las pautas éticas internacionales y los principios éticos importantes como la Declaración de Helsinki o los principios para la investigación en seres humanos de las CIOMS, las pautas éticas para la conformación de comités de ética y la investigación de UNICEF, todo eso está dentro de UNESCO, está todo disponible a través de Internet. Es cuestión de buscar y de poder estructurar eso, pero como te dije, es muy importante que haya una estructura, que haya una formalización del entrenamiento en bioética, ya sea a nivel de las facultades, de las universidades, que incorporen un programa estructurado que esté guiado por un experto en bioética y que pueda transmitir adecuadamente todos los conocimientos y las habilidades que se requieren para resolver problemas éticos en la práctica profesional y en la investigación. Y que la fuente primaria sería buscar artículos, libros, en internet, cursos también que hay disponibles, pero lo ideal sería un entrenamiento formal y estructurado en ética de la investigación por parte de las instancias correspondientes. Las universidades, los centros de formación terciaria tendrían que ofrecer esta opción para aquellas personas que estén en el área de la investigación o de la práctica profesional en todo lo que es principalmente el área de ciencias de la salud. Muchísimas gracias, doctor, por su tiempo. Espero que les haya sido de provecho. La verdad que es muy interesante todo lo que nos habían comentado. Entonces nos despedimos con esto y las preguntas luego van a estar siendo enviadas al doctor si es que tienen. Sí, por supuesto, claro que sí. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Gracias a usted.